En este video hablaremos sobre la conectiva lógica y condicional o implicación. Los condicionales o implicaciones es una conectiva donde si tenemos las proposiciones simples P y Q, entonces la proposición compuesta va a ser si P, entonces Q. Eso es lo que se conoce como un condicional o una implicación. Vean que implicación y la palabra entonces es una asociación que nosotros ya de previo hemos hecho. Entonces, si P, entonces Q va a ser el formato o la estructura de un condicional o una implicación. Si tenemos que P y Q son las proposiciones simples, entonces simbólicamente vamos a tener el condicional representado como P implica Q, o si P, entonces Q, y usaremos esta flechita delgada. Ejemplos: si hoy llueve, entonces llegaré tarde. Si A es menor que B, entonces el opuesto de A es mayor que el opuesto de B. Estos son dos ejemplos donde utilizamos la estructura de la conectividad lógica condicional o implicación. Otros ejemplos: si Michael Jackson fuera un trapecista, entonces Madonna vive en Costa Rica. Si las naranjas son leguminosas, entonces San José es la capital de Costa Rica. Si yo vivo en Lorente, entonces vivo en Tibás. Si 16 es un múltiplo de 4, entonces es divisible por 2. Estos son ejemplos de implicaciones o condicionales y donde se resalta la estructura sí, entonces. Como ejercicio tenemos que la proposición P es hoy es miércoles y la proposición Q es voy a clase seminario. Entonces, el condicional P implica Q, como nos señalan aquí, sería: si hoy es miércoles, entonces voy a clase de seminario. Esto sería la condicional o la implicación en el lenguaje natural y aquí en el lenguaje simbólico o el lenguaje matemático. Si yo digo, bueno, yo digo que si hoy es miércoles, entonces voy a clase de seminario. Nos preguntan, ¿cuál sería el valor de verdad de la implicación si sabemos que la proposición P es verdadera y la proposición Q también es verdadera? O en el caso en el que P sea verdadero y Q falso, o en el caso en el que P sea falso y Q verdadero, y en el caso en el que Q sea falso y P también lo sea. Okay. A mí me gusta explicar el condicional como una promesa. El condicional es: si sucede P, entonces debería suceder Q. ¿Okay? Si hoy es miércoles, entonces debería pasar que vaya a clase de seminario. En el primer caso nos plantean que en efecto sepamos que hoy es miércoles y que en efecto vaya a clase de seminario. O sea, ¿qué pasa si yo digo, bueno, si hoy es miércoles, entonces voy a clase de seminario, sabiendo que en efecto es miércoles y que en efecto fui a clase de seminario? En ese caso, la implicación sería verdadera, porque se cumplió la promesa, que es si hoy es miércoles, y el consecuente también se cumplió, que es voy a clase seminario. ¿Qué pasa si sabemos que en efecto la proposición P es verdadera, hoy es miércoles, y sabemos además que la proposición Q es falsa, o sea que realmente no fui a clase de seminario? Entonces, si hoy es miércoles, entonces voy a clase de seminario, pero tenemos información de que la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa. En ese caso, el condicional sería falso, porque yo prometí que si era miércoles, entonces iba a clase de seminario, y no, pese a que se esté dando el antecedente de la promesa, no se está dando el consecuente. Entonces, en el caso en que la proposición P sea verdadera y la proposición Q sea falsa, la implicación va a ser falsa. En el caso de que hoy no sea miércoles y yo en efecto vaya a clase de seminario, yo digo que si hoy es miércoles, entonces voy a clase de seminario, pero hoy no es miércoles. Si yo voy a clase de seminario, igual la promesa que yo hice sigue siendo verdadera, porque yo prometí que en caso de que fuera miércoles, que si es miércoles, entonces voy a la clase de seminario. Que también quise ir el jueves o el sábado, bueno, eso es aparte, eso no tiene que ver con la implicación.
Entonces, si el antecedente es falso, si P es falso y el consecuente Q es verdadero, la implicación también va a ser verdadera. Si hoy no es miércoles y además no fui a clases seminarios, esta implicación P implica Q sigue siendo verdadera. ¿Por qué? Porque yo prometí que si era miércoles, entonces iba a clase de seminario. Si no es miércoles, puedo ir o no ir a clase de seminario, porque la promesa está dada sobre el caso de que sea miércoles. Esto lo podemos ver claramente con la tabla de verdad. Entonces, para la proposición compuesta, implicación o condicional, si el antecedente, que es lo que está antes de la flechita, es verdadero y el consecuente también lo es, la proposición es verdadera, la proposición compuesta implicación. O sea, si es miércoles y fui a clases de seminario, la implicación es verdadera. Si es miércoles, pero yo mentí, no fui a clase de seminario, o sea, si la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa, entonces la implicación es falsa. Si no es miércoles, vean ustedes, si la proposición P no se cumple, que la proposición Q se cumpla o no, da igual, la implicación P implica Q va a ser verdadera. En resumen, una implicación es falsa solo en el caso en el que la proposición antecedente, la proposición P, sea verdadera y la proposición Q sea falsa. A la proposición de la izquierda de la flecha se le conoce como hipótesis, antecedente, premisa, condición suficiente. A la de la derecha se le conoce como tesis, consecuente, conclusión, condición necesaria. Ya vieron que pues yo me inclino por llamarles antecedente y consecuente. Con respecto a la condición suficiente y necesaria, si yo tengo la implicación, si vivo en Lorente, entonces vivo en Tibás, que la vimos en el ejemplo anterior, también podría decir que es condición suficiente vivir en Lorente para vivir en Tibás, o sea, la que está a la izquierda es la condición suficiente, o la condición necesaria, es necesario vivir en Tibás para vivir en Lorente. Es otra manera en lenguaje natural de expresar implicaciones o condicionales usando las palabras condición necesaria y condición suficiente. Otras muchas formas que tenemos para decir la implicación, A implica B, podemos decir si A, coma, entonces B, si A, coma, B, y no precisamente escribir la palabra entonces o decirla. B, si A, en este caso, decimos primero el consecuente y luego el antecedente con la palabra sí. B, si A. A es condición suficiente para B o A es suficiente para B, B es condición necesaria para A o B es necesaria para A, todas estas formas son equivalentes. B se sigue de A, B cuando se da A, cuando A, coma B, B solo si se da A o solo si A, entonces B, basta A para que se dé B. Todas estas formas son diferentes expresiones en las que podemos encontrar el condicional A implica B. Para el condicional negación de B implica A, podemos obtener no B, entonces A sí solo no sea B, o a no ser que se dé B. Por ejemplo, llego a no ser que llueva. Entonces, estas son diferentes formas de mencionar el condicional A implica B y estas diferentes formas de mencionar el condicional negación de A implica, negación de B implica A. Dado el condicional P implica Q, hay otros dos condicionales que son de interés, que se llama el recíproco y la contrapositiva. El recíproco de P implica Q es Q implica P. Se llama recíproco de P implica Q.
El valor de verdad de este condicional recíproco no tiene necesariamente que coincidir con el valor de verdad de P implica Q. Por ejemplo, si hoy es miércoles, entonces voy a seminario, es una implicación P implica Q. Si yo digo, si voy a seminario, entonces hoy es miércoles, sería la proposición recíproca. ¿Okay? Además, tenemos otra proposición, otra implicación que se llaman la contrapositiva. Y si tenemos la proposición P implica Q, entonces su contrapositiva será negación de Q implica negación de P. Y en este caso, la contrapositiva sí tiene el mismo valor de verdad que la proposición P implica Q. Volviendo al ejemplo, si hoy es miércoles, entonces voy a clase de seminario, la contrapositiva de esa implicación sería si hoy no voy, perdón, si no voy a clase de seminario, entonces hoy no es miércoles. Sería la negación del consecuente, la negación de Q, implica la negación del antecedente. Como ejercicio, tenemos las siguientes proposiciones. V, los ángulos alfa y beta son opuestos por el vértice. C, los ángulos alfa y beta son congruentes. Entonces, lo primero que nos piden es escribir en lenguaje natural la implicación V implica C, la recíproca de V implica C y la contrapositiva de V implica C. Y luego determinar el valor de verdad de las proposiciones, de las tres proposiciones que nos señalan aquí. Lo primero es V implica C, se leería en lenguaje natural. Si los ángulos alfa y beta son opuestos por el vértice, entonces los ángulos alfa y beta son congruentes. La recíproca sería, más bien tomaríamos, sería C implica V. Entonces sería, la recíproca es C como antecedente y V como consecuente. Entonces, C, los ángulos alfa y beta son congruentes, o si los ángulos alfa y beta son congruentes, coma, entonces, y el consecuente sería los ángulos alfa y beta son opuestos por el vértice. Esta sería la proposición recíproca del condicional V implica C. Y la contrapositiva sería la negación de C implica la negación de V. La negación de C es los ángulos alfa y beta no son congruentes. Y la negación de V, los ángulos alfa y beta no son opuestos por el vértice. Así la contrapositiva sería, si los ángulos alfa y beta no son congruentes, entonces los ángulos alfa y beta no son opuestos por el vértice. ¿Okay? Y el punto B nos pedía indagar el valor de verdad de estas proposiciones. ¿Okay? Si los ángulos alfa y beta son opuestos por el vértice, entonces son congruentes. Esta implicación es verdadera. Siempre que nosotros veamos dos ángulos opuestos por el vértice, podemos concluir que son congruentes. Esto lo sabemos por conocimiento geométrico. La recíproca dice, si los ángulos alfa y beta son congruentes, entonces son opuestos por el vértice. Esta proposición nos afirma que cada vez que veamos unos ángulos congruentes, como conclusión podemos sacar que son opuestos por el vértice. La tercera nos afirma que si los ángulos no son congruentes, alfa y beta no son congruentes, podemos asegurar que no son opuestos por el vértice. ¿Okay? Bueno, como ya había adelantado, si encontramos una pareja cualquiera, esto es un ejemplo nada más, pero si encontramos una pareja cualquiera de ángulos que son opuestos por el vértice, en efecto podemos concluir con nuestro conocimiento geométrico que son congruentes. Así, el condicional V implica C, en este caso es verdadero. El condicional C implica V, que era la recíproca. Nos dice que si dos ángulos son congruentes, entonces podemos concluir que esos ángulos van a ser opuestos por el vértice. Aquí nosotros estamos viendo una pareja de ángulos que son congruentes, pues tienen la misma medida, pero no son opuestos por el vértice, por la posición en la que están. Entonces podemos ver que este condicional no es verdadero, es falso. ¿Por qué? Porque se da el antecedente. Recuerden que para que una implicación sea falsa,
el antecedente debe cumplirse y el consecuente no. Es decir, el antecedente debe ser verdadero, pero el consecuente no. Aquí tenemos el antecedente verdadero. ¿Por qué? Porque son congruentes los dos ángulos. Pero vean el consecuente, nos diría que son opuestos por el vértice. No, no son opuestos por el vértice, están en otra posición. Entonces, tenemos un caso en el que el antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso. Ok, entonces esta implicación es falsa. Okay. La implicación C implica V o el condicional C implica V es falso. Y esto nos dice que si dos ángulos no son congruentes, entonces esos ángulos no pueden ser opuestos por el vértice, lo cual es cierto. Si dos ángulos no son congruentes, no podemos asegurar o concluir que sean opuestos por el vértice. Sería imposible que dos ángulos que no sean congruentes resulten ser opuestos por el vértice. Así que esta proposición es verdadera. Cada vez que dos ángulos no sean congruentes, nos vamos a dar cuenta que esos ángulos no pueden ser opuestos por el vértice. En este ejemplo, nos damos cuenta que la proposición y su recíproco no tienen precisamente el mismo valor de verdad. En el ejemplo teníamos la proposición original verdadera, pero el recíproco era falso. Mientras que la contrapositiva y la proposición original siempre tienen el mismo valor de verdad.